Pero lo ideal es aterrizar en dos categorías que sean dicotómicas, ¿verdad? Tanto en el fenómeno del desenlace como en el posible factor que está ligado a este fenómeno del desenlace. ¿Qué más? Ya hemos visto la tabla sobre la cual vamos a trabajar en la obtención del chi cuadrado, ¿no? Es una tabla 2×2 que se llama también ¿qué? Contingencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Tabla maestra. Ya. Hemos hablado de las celdas del medio, la A, B, C, D, ¿no? Las que están al centro. Esas son importantes y resultan del cruce de cada una de las variables, ¿no ve? Pero también tenemos los totales de las filas y los totales de las columnas. ¿Eso es qué se llama? Totales marginales. Habíamos visto que ante esa tabla podían surgir dos interrogantes mínimamente, ¿no ve? Una, ¿cuál es? Si existe asociación o no. Que eso es lo que vamos a despejar nosotros, ¿ya? Si existe asociación o no entre las dos variables. La otra interrogante es, ¿cuán fuerte puede ser esa asociación? La magnitud de la relación. Les decía que eso van a llevar en epidemia. Pero cuando estemos haciendo trabajo de gabinete informático, nosotros vamos a llegar a esas medidas de riesgo, ¿ya? La máquina nos va a sacar y yo les voy a ayudar a hacer la interpretación. No les voy a enseñar el procedimiento para la obtención, aunque no es difícil, les comento, no es difícil, pero por cuestiones de cumplir con un programa, esto se lo ve simplemente en epidemia, ¿ya? Pero me voy a adelantar un poquito para que sepan, es un plus grande en la interpretación. Le dan mucha riqueza a los que están haciendo factores asociados, eso, ¿ya? Ahí podemos hablar realmente del riesgo o del factor de protección. Mientras con chi cuadrado, ¿qué vamos a hacer? Simplemente nos limitamos a decir si existe asociación o no existe asociación, ¿ya? Mientras en las otras decimos, sí, este es el riesgo y esta es la cantidad del riesgo, incluso puedo decir, con esas otras medidas. O esta es la cantidad de protección que me va a dar esta variable. Suena interesante, pero claro que sí. Y van a checar que no es difícil su obtención y tampoco es muy complicada la interpretación, ¿ya? Ojo, hoy día tenía que traerles la mina. De todas formas, el lunes les voy a mostrar, ¿ya? Me va a hacer recuerdo, Esme, ¿ya? El domingo, para que saques a la mina de la presentación, de otra presentación, ¿ya? Existen diferentes procedimientos para el análisis de tablas de contingencia, ¿ya? Como por ejemplo, lo que vamos a ver, la chi cuadrada, la prueba exacta de Fisher, la prueba de McNeman, la Q de Cochrane y otras más que les voy a mostrar, ¿sí? Pero nosotros nos enfocamos en esta variable, les digo, en este test estadístico que es el chi cuadrado, que es el más conocido además. Habíamos dicho que este estadístico nos va a permitir determinar la relación entre dos variables cuantitativas. Si al final del estudio concluimos que las variables no están relacionadas, podremos decir que con un determinado nivel de confianza previamente fijado, ambas son independientes. Aquí ahora. Entonces, ¿qué con esto que acabo de leerles? Que para el procedimiento que vamos a realizar, tenemos que trabajar con un determinado nivel de confianza. ¿Y qué es el nivel de confianza? Una certeza que yo le estoy dando, es la probabilidad que yo le estoy dando. Habitualmente, ¿con cuánto trabajamos con nivel de confianza? 95%. ¿Sí? Pero paralelamente hemos llevado ya en probabilidad y en los intervalos el alfa. ¿Qué es el alfa? El nivel de significación.
probabilidad de equivocarnos. El nivel de confianza habitualmente está expresado en qué le hemos dicho en porcentaje, ¿no es cierto? 95%, 96%, 97%, 99% de nivel de confianza. Pero el alfa habitualmente no lo vemos como porcentaje, sino habitualmente lo vemos como una proporción pura, es decir, entre 0 y 1. Entonces, si mi nivel de confianza es 95%, mi alfa, ¿cuánto será? 5% en porcentaje, pero como proporción pura, 0,05. Entonces, eso de antemano, ¿ya? Estamos trabajando en la posible asociación de ¿qué? De el bajo peso al nacer respecto a que las madres fumen durante la gestación, ¿ya? Vamos a trabajar, ya lo definiremos, nosotros como investigadores definimos con cuánto vamos a trabajar. Nivel de confianza 95%, esa es la certeza que le voy a dar al procedimiento de relación o asociación. Y mi nivel de significancia es del 5%, expresado en proporción pura 0,05. Ya, determinado de inicio. Otra cosa que tenemos que trabajar, la de inicio, es la declaración de la hipótesis o las hipótesis estadísticas, ¿sí? Para que entendamos muy bien lo que vamos a hacer más adelante. ¿Cuáles son nuestras hipótesis estadísticas? Respecto al ejemplo que veíamos de esa tablita de bajo peso con el consumo de cigarros durante la gestación. Tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, dos nos vamos a manejar. ¿Qué me dice la hipótesis nula en el ejemplo? No existe asociación entre fumar durante la gestación y que el recién nacido tenga bajo peso al nacer. ¿Ya? Y la hipótesis alternativa, que sí existe asociación, pero así tenemos que escribir, tal cual con las variables. Existe asociación entre que la madre fume durante la gestación o el embarazo y los recién nacidos nazcan con bajo peso al nacer. Eso ya de antemano tiene que estar bien definido. Hemos definido nuestras hipótesis estadísticas y también ya tenemos muy claro para nosotros el nivel de confianza y significancia con el cual vamos a trabajar en el procedimiento. ¿Sí? Genial. Por eso, cuando terminemos de hacer el procedimiento, tengamos el resultado del chi cuadrado, su p-valor, vamos a decir, a este nivel de confianza, ¿sí?, se encontró asociación estadísticamente significativa entre el hecho de fumar durante la gestación y que el bebé nazca con bajo peso al nacer. ¿Sí? A este nivel de confianza 95, o si no, ¿sí?, también podemos decir lo contrario. ¿Sí? Al 95% de confianza y con un nivel de significancia de 0,05, ¿sí?, concluimos que no existe asociación estadísticamente significativa entre el hecho de que la madre fume durante la gestación y el recién nacido nazca con bajo peso al nacer. ¿Sí? Hay esas dos posibilidades. O sí hay relación o no hay relación. No hay relación a medias. ¿Ya? ¿Estamos? Eso en nuestra cabeza. Podemos decir también de otra forma, como está escrito aquí, si yo digo que no existe relación entre las dos variables, otra forma es decir que son independientes. Esta variable es independiente de esta otra. No hay ningún tipo de relación o asociación entre unas, cada una por su parte. ¿Ya? Para calcular el chi cuadrado, que es lo primero que vamos a hacer, tenemos que calcular el chi cuadrado y luego vamos a ver cómo se interpreta. ¿Ya? Es necesario calcular las frecuencias esperadas. No les había dicho que se llamaban estas otras. El 43, el 207, el 105 y el 1645 son frecuencias. Resultan del cruce de las dos variables. Estas que estamos viendo, ¿sí?, resultados del cruce de las variables, se llaman frecuencias observadas. ¿Bien? Facilito para recordar. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas frecuencias observadas vamos a tener? Aquí en una tabla 2x2, 4 frecuencias observadas. ¿Sí? Las que son un resultado de ¿qué? Del cruce de mis dos variables. Fácil para recordar. ¿Verdad? Frecuencias observadas. Ahora estamos viendo la delante que estaría adelante. Me dice que para calcular el chi cuadrado necesito aparte las frecuencias esperadas.
¿Y cuáles son las frecuencias esperadas? Esas no las vemos directamente, las vamos a construir, ¿sí? Porque no están ahí en nuestra tabla. Y quiero que entiendan muy bien la definición de la frecuencia esperada, está ahí en sus paréntesis. Son aquellas que deberíamos observar si la hipótesis nula o de independencia fuese cierta. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que vamos a construir entonces con las frecuencias esperadas? Valores que me dirían que la hipótesis nula fuese cierta. ¿Y la hipótesis nula qué me dice? Que no existe relación o asociación. La hipótesis nula me dice que no existe relación o asociación, que las dos variables son independientes. ¿Ya? Entonces tenemos que encontrar esas frecuencias esperadas, llamadas frecuencias teóricas también, ¿ya? Porque nosotros las vamos a obtener. Nuevamente recuérdoles, ¿sí?, qué es en definición una frecuencia esperada, ¿sí? Son las frecuencias que deberíamos observar si la hipótesis nula o de independencia fuese cierta, es decir, que no exista asociación entre las variables. Es lo que me dice la hipótesis nula. ¿Lo ven? Y al final, ¿qué hace? Me adelanto ya. El chi cuadrado, ¿qué hace? Me va a agarrar estas frecuencias esperadas, ¿sí?, que son las que deberíamos observar si la hipótesis nula fuese cierta, es decir, que no hay asociación, y las va a comparar con las frecuencias observadas. ¿Sí? Cuanta mayor diferencia hay entre la esperada y la observada, probablemente tengamos asociación. Eso es lo que hace el chi cuadrado. En síntesis, eso es lo que hace el chi cuadrado. Agarra las frecuencias observadas, las compara con las esperadas. Y si hay diferencias evidentes entre lo observado y lo esperado, probablemente tengamos asociación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo observado, ¿sí?, resulta del cruce de las variables, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a ver, lo que estamos viendo, resultado del cruce de las variables. Y la teórica es la que estamos construyendo, la frecuencia esperada. ¿Y esa qué me dice? Que la hipótesis nula es cierta. ¿Ya? Entonces, si no se parecen mucho a la hipótesis nula las observadas, probablemente sí hay asociación entre las variables. Por si se parecerían, ¿qué pasaría? Hipótesis nula fuese cierta, no hay relación, variables independientes, pero por deducción lógica. ¿Lo ven? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para una tabla R por K, es decir, R filas y K columnas, se calcula el valor estadístico del chi cuadrado de la siguiente manera. Como vamos a ver, les voy a mostrar la fórmula. El chi cuadrado es igual a esto, ¿sí? En síntesis, lo que les decía. O, ¿qué significa? Frecuencias observadas. Y E, frecuencias esperadas. Esa I y esa J hacen referencia a las casillas, para que no se me confunda. Nada más. Es este cruce de filas entre columnas. Nada más. ¿Ya? Entonces, agarramos primero, ¿qué cosa? Lo que les he dicho. Voy a agarrar la frecuencia observada y la voy a restar de la esperada. ¿Ya? Voy a elevar al cuadrado esta diferencia y luego la divido entre la frecuencia esperada de esa celda. ¿Ya? Posteriormente, eso voy a hacer con cada una de ¿qué? De las celdas que tengo. No es complicado, son 4 celdas. Por eso les decía que el procedimiento no es tan largo como, por ejemplo, la desviación estándar que tenemos, que si tenemos 30 datos, tenemos que ir haciendo la resta de uno en uno. ¿No? Aquí, con 4 celdas. ¿Sí? Agarro la observada, la resto de la esperada, elevo al cuadrado y la divido entre la esperada. Cada uno son las celdas y al final, ¿qué hago? Sumo los resultados de todas estas celdas. Murió chi cuadrado con eso. Murió, y vamos a ver en el ejercicio que es ya no de fácil, ¿no? Entonces, donde O denota las frecuencias observadas, es el número de casos observados clasificados en la fila I y en la columna J. Por eso les decía que I y J es el cruce entre fila y columna. La E, ya hemos dicho que es la frecuencia esperada o teórica. Es el número de casos esperados correspondientes a cada fila y columna. Se puede definir de otra forma como la frecuencia que observaríamos
si ambas variables fuesen independientes. ¿Sí? Hemos dicho, si la hipótesis nula fuese cierta. ¿Y qué me dice la hipótesis nula? Que ambas variables son independientes, que no existe asociación o relación. Vital esto para que podamos hacer la interpretación. Así el estadístico chi cuadrado mide la diferencia entre el valor que debería resultar si las dos variables fuesen independientes, frecuencia esperada, y la que estamos observando, ¿sí? Entre las frecuencias esperadas, o observadas, perdón. Cuanto mayor sea esta diferencia, probablemente existe relación entre nuestras variables. Este test chi cuadrado es un test digno de confianza, ¿sí? Que me va a permitir decir con un nivel de confianza y una certeza que hemos definido que realmente exista o no exista asociación entre las variables de tipo cualitativo. ¿Ya? Pero no me dice el sentido. ¿Ya? Esto es importante. Solo me está diciendo que existe asociación, no cuál influye sobre cuál. Eso es respecto al sentido. Me está diciendo, sí hay asociación entre estas dos variables. Por eso les digo que esa es la limitante del chi cuadrado. Al final decimos, sí existe asociación entre estas dos variables. Punto. Con chi cuadrado, no more. ¿Sí? No, nada, pero nada más. ¿Sí? Ahora, si yo veo el odds-ratio, ahí voy a poder decir, sí, esta categoría de esta variable influye en esta otra categoría y el riesgo es 5 veces mayor que esta otra categoría. Eso puede ser con el odds-ratio o con el riesgo relativo. Que estas medidas, que no las vamos a ver este año en su procedimiento, me permiten ver, en pocas palabras, magnitud o fuerza de la asociación y direccionalidad. ¿Me dejo entender? Pero eso en su momento cuando estemos en el gabinete informático. Facilito. Observado menos lo esperado. Pero ¿cómo construimos las frecuencias esperadas? Es el primer paso que debemos saber, ¿no? Las observadas necesitamos construir, no, están ahí, resultado de mi cruce de variables. Las esperadas en definición, ¿qué son? ¿Ya? Son el producto del total de marginales de esa celda dividido por el número total de casos. ¿Se entiende? No. ¿Sí? Y aquí quieren llorar cuando les digo así en definición qué es, porque es bien teórico y abstracto. Pero si lo ven, por eso les decía que dentro de la tabla 2x2 tenemos las celdas, las 4 celdas, ¿no es cierto?, al medio, y también tenemos al final de cada fila y al final de cada columna, ¿qué cosa? Total de marginales, ¿no? Esos son los totales marginales. Entonces, ¿qué me dice? Es el producto ¿de qué? De sus totales marginales de esa celda dividido entre ¿qué? Entre el número total de casos. ¿Dónde vamos a encontrar? Esto se resume para cada una de las frecuencias esperadas. Esta es la fórmula. Pero van a ver que no es necesario aprender la fórmula de memoria, ¿ya? Porque el procedimiento visualmente les va a quedar mucho más fácil. Aquí, ¿qué dice? ¿Es sub cuánto? No es 11. ¿Sí? Actualmente se equivocan en eso. ¿Sí? E sub IJ. ¿IJ qué era? Fila y columna. Entonces, E, fila 1 y columna 1. Eso es, ¿ya? No es 21, no es 12, no es 22. ¿Sí? Es de la intersección entre la fila y columna. Les mostraré mejor. En definición, nuevamente, la frecuencia esperada es el resultado o el producto del total de marginales dividido entre el total de individuos con los cuales hemos trabajado. Si yo tengo 4 frecuencias observadas, ¿cuántas frecuencias esperadas voy a tener que trabajar? Las 4 para las 4 casillas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco la frecuencia esperada para esta celda? Es igual al producto del total de sus marginales. ¿Qué es el producto? El resultado de una multiplicación. Entonces, para esta celda, ¿qué tengo que hacer? Multiplico A más B por A más C. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Ese es de esta celda, su marginal es este en la fila y su marginal en columna es este. Entonces sería
A más B por A más C dividido entre el total de individuos, creo que cualquier vacante en esta esquina a la derecha. ¿Sí? Por eso dice A más B por A más C dividido entre N. Fila 1, columna 1. ¿Estamos? ¿Ya? Para esta. Fila 1, columna 2. ¿Cómo obtengo la frecuencia esperada para esta celda? Su total marginal, ¿cuál sería? A más B por B más D dividido entre N. Eso les digo que visualmente es mucho más fácil de recordar. ¿Lo ven? Para esta de acá, ¿cómo obtengo? Fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. ¿Lo ven? Por eso dice 2, 1 y no es 21. ¿Cómo obtengo la frecuencia esperada para esta celda? ¿Cuál sería? C más D por A más C dividido entre N. Facilito ahora. ¿Y la última cuál sería? ¿Cómo se obtendría la frecuencia esperada para esta celda? C más D por B más D dividido entre N. Más fácil que la definición misma, ¿no? Porque dice, las frecuencias esperadas son igual al producto del total de marginales dividido entre el total de individuos. Así, para nada conmigo. ¿Sí? Pero viendo, es mucho más fácil. Visualmente creo que es mejor ver el procedimiento de cómo saldría la frecuencia esperada que aprenderse las fórmulas estas, ¿o no? Son muchas. Entonces, saquen, ya, constaten en todo caso porque ya están ahí obtenidas. ¿Cómo tengo que sacar? Esta es mi frecuencia observada, ¿lo ven? ¿Cómo obtengo mi frecuencia esperada para esta celda? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar 250 por 148 dividido entre 2000. Vayan haciendo y constaten si son los valores. Vayan haciendo. Saquen calculador. Vamos así. ¿Les da? No quiero que copien, hagan. Así aprendemos. Ya les he dicho. Haciendo se aprende. Viendo se aprende también, pero menos que haciendo. Hagan. Hemos dicho 250 entre 105 dividido entre 2000. ¿Cuánto me da? ¿Eso? ¿Cómo sacamos para esta celda? Esta es la frecuencia observada de esta celda, esta es la frecuencia observada de esta celda, esta es la observada de esta celda y esta es la observada de esta celda. Esto ya teníamos antes. ¿Cómo sacamos la esperada para esta celda? Porque tenemos que sacar para las 4 celdas la esperada. Hemos dicho que es igual al producto de sus marginales dividido entre N. ¿Cuál es su total marginal de este? 250. Y a este lado, ¿cuál es su total marginal? 148. 250 por 148 dividido entre el total de individuos 2000. ¿Cuánto me da? 18.5. 18.5 redondo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Cómo saco? Otra persona, quiero que me diga cómo saco la frecuencia esperada para esta celda. Que me levante la mano. Ya, a ver, Gustavo. 258. 258. 250 por 148. 250 por 1852. 1852. Son sus marginales de este y este de esta celda, hacia abajo y este lado, dividido entre 2000. ¿Qué me dice para esta? Ya, allá mismo. 1750 por 148 entre 2000. Exactamente. Y aquí está el último. 1750 por 1852 entre 2000. ¿Lo ven? Listo, ya están las frecuencias esperadas de las 4 celdas. Difícil hasta aquí, les consulto. Y entendiendo qué estamos haciendo. No es complicado.
y he obtenido mis frecuencias esperadas. Ahora, ¿qué me decía la fórmula que tenía que hacer? Por eso les he dicho que no aprendamos simplemente de memoria la fórmula, ¿sí? Esa explicación de inicio que les he dado, que les he dicho que es en síntesis el chi cuadrado. La diferencia que vamos a encontrar entre lo observado y lo esperado. ¿Y por qué se llama chi cuadrado? Porque le vamos al cuadrado esas diferencias. Entonces tengo que agarrar frecuencia observada 43 menos frecuencia esperada que acabamos de sacar 18.5 y elevo al cuadrado. Luego resto de la frecuencia esperada de esa celda. Así de sencillo. Para cada una de las celdas tengo que hacer eso. Entonces en esa otra, ¿cómo hago? 207, que es mi frecuencia observada, menos 231.5, que es la esperada, elevo al cuadrado y divido entre la frecuencia esperada. Para las cuantas celdas, las 4, que voy a chequear. Hago la operación hagan, ¿ya? Y ese es el resultado de la suma de todas estas celdas es mi chi cuadrado. ¿Ya? Constaten, quiero que hagan. ¿Tardan mucho en el procedimiento para hacer esto? ¿Tardarían mucho? No. No. Hemos visto medidas descriptivas que son mucho más largas que esto, ¿no ve? En estadística descriptiva. Aquí recordemos para qué nos sirve, ¿ya? ¿Qué necesitamos para obtener el chi cuadrado? Necesito ver las frecuencias observadas y restarlas de las esperadas. Recordar de dónde salen las esperadas, que son las teóricas, ¿no ve? Eso tienen en su libro de texto, igualito, y es con el mismo ejercicio, así que tranquilo, ya te he dicho, no sé cómo. Vayan pensando los que están haciendo factores de riesgo o factores asociados a algún fenómeno en su trabajo de investigación, que van a hacer esto. Lo podrían hacer manualmente, tranquilamente, no necesitan siquiera de la máquina, ¿ya? Ahora, este chi cuadrado lo puedo sacar en mi celular, puedo entrar a una página en línea, ¿sí? Que me permite trabajar en una tabla 2x2, le cargo los datos y me saca el chi cuadrado ese ratito también, ¿ya? Pero la cosa aquí es agarrar ese resultado e interpretarlo, ¿ya? Y una vez que concluyan, que me constaten que ese es el resultado que han sacado, nos vamos a la interpretación. ¿Ya está, no ven? ¿O no? Ya desespero, pues. Una consulta les hago. Este test del chi cuadrado me exigirá que mi población tenga una distribución normal. Recontra capciosa es mi pregunta, ¿ya?
¿podrá exigirme que mi distribución de datos sea normal? ¿Qué preguntas deberían hacerse ustedes? ¿Cuándo una variable se considera que pueda tener una distribución normal? ¿En qué casos? Cuando la variable es de tipo cuantitativo. ¿Sí? ¿Esta de qué tipo es? Cualitativo. Para nada es distribución normal, porque es directamente cualitativa. ¿Qué tipo de variables pueden tener una distribución normal? Solo las cuantitativas, las numéricas. Recuerden, hemos visto eso cuando hemos llevado distribución normal. ¿Ya está? ¿Sí no ven? Ya. ¿Cuánto me sale? 40.04. Ese es el valor de x elevado al cuadrado o j elevado al cuadrado, mi chi cuadrado, ¿sí? De la relación entre fumar durante la gestación y el hecho de que nazcan los bebitos con bajo peso al nacer, me da como chi cuadrado 40.04. Pero ¿cómo interpreto? ¿Ya? Les decía que nosotros de antemano teníamos que haber hecho ¿qué cosa? Esto que está declarado aquí. Hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Con la hipótesis nula decimos que no existe asociación entre las dos variables, y con la hipótesis alternativa que sí existe asociación entre el bajo peso al nacer y el hecho de fumar durante el embarazo o la gestación. Bajo la hipótesis nula, que está ligada ya al nivel de significancia, porque es la probabilidad que tenemos de equivocarnos, recuerden, ¿ya? Este chi cuadrado se distribuye según una distribución conocida como su propio nombre, chi cuadrado, que va a depender de un parámetro que se llaman grados de libertad, ¿ya? Para este caso de las tablas de contingencia, los grados de libertad, igual, esto es bien teórico y complicado como teoría, como concepto, pero en el hecho es facilito, ¿sí? Los grados de libertad, ¿de dónde salen? Del número de filas que tengo, menos 1, multiplicado por el número de columnas, menos 1. Esos son los grados de libertad. Entonces, en una tabla 2 por 2, ¿cuántos grados de libertad voy a tener? Les reitero, ¿sí? Una tabla 2 por 2. ¿Cuántos grados de libertad voy a tener? Si los grados de libertad son igual al resultado de una multiplicación, ¿no ve? Son producto, hemos dicho. Número de filas, menos 1, multiplicado por el número de columnas, menos 1. ¿Cuántos grados de libertad voy a tener en una tabla 2 por 2? Hacen conmigo ya. ¿Cuántas filas tiene una tabla 2 por 2? Claro, 2. Menos 1, 1. ¿Cuántas columnas tiene? 2. Menos 1, 1. 1 por 1, 1. ¿Facilito? Incluso eso se podrían aprender de memoria. ¿No ves? Los grados de libertad para una tabla 2 por 2 es 1, no son, es 1, ¿no? El grado de libertad es 1 para una tabla 2 por 2. ¿Pero qué les parece si en vez de tener una tabla 2 por 2, porque les he dicho que puede haber, ¿no es cierto? Lo recomendable es aterrizar en una tabla 2 por 2. ¿Pero qué les parece que en vez de que yo trabaje con bajo peso al nacer, solo con bajo peso al nacer, o no bajo el peso al nacer, porque es su antítesis, ¿no? Sí bajo peso al nacer, no bajo peso al nacer. Pero en vez de 2, tenga la que habíamos dicho. Bajo peso al nacer, normo peso y con sobrepeso. ¿Ya? En mi variable de fondo tenga en las columnas, ¿cuántas? 3 categorías. Le voy a meter de ahí a otra cosa. Voy a modificar mi variable que creo que influencia a la otra. ¿Sí? Que en nuestro caso era fumar durante el embarazo. Le voy a cambiar, aunque no tenga sentido, y le voy a meter ahí estado civil. ¿Ya? Voy a ver si el estado civil tiene que ver algo con que es absurdo lo que estamos haciendo, pero simplemente es un ejemplo. ¿Ya? El estado civil tenga algo que ver con
el peso al nacer, bajo peso, nuevo peso, tal vez podría tener también, no diré que es del todo un absurdo, ¿ya? ¿Cuántos grados de libertad tendría en esa tabla? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, resto las columnas. 3 menos 1, 2. ¿Sí? Y aquí, ¿cuántas categorías tengo en el estado civil? No, más. ¿Cuántos son? ¿Son solteros, casados y viudos? No. Son solteros, casados, viudos, divorciados y la otra, sí, concubinato o unión libre, que se llama. Son 5. ¿Ve? 5 menos 1, 4. 4 por 2, 8 los grados de libertad. ¿Mira? ¿Se entiende esto? ¿De dónde salen los grados de libertad? Facilito. Agarro las columnas, ¿sí? Las resto de 1 y las multiplico por las filas que las he restado de 1 también. ¿Se entiende? En una tabla 2 por 2 hemos dicho que siempre los grados de libertad van a ser 1. ¿Ya? Pero puede darse la posibilidad de estas otras cosas también. ¿Sí? ¿Se entiende? Uno de esos parámetros, entonces, para hacer la interpretación es saber los grados de libertad en esa distribución de chi cuadrado. ¿Ya? Ya vamos a terminar este. Esta es la tabla de distribución de chi cuadrado. ¿Ya? Chequen aquí que está. Los grados de libertad pueden variar de acuerdo a lo que yo vaya a hacer con mis variables. Y al otro lado arriba, ¿qué está? Probabilidad de un valor superior, dice. Mire, habla de un pedacito de qué? No les complicaré con esto, ¿ya? ¿Qué es la probabilidad? ¿Sí? Que está ahí arriba. Es el nivel de significancia que nosotros hemos decidido trabajar. ¿Con cuánto hemos dicho que íbamos a trabajar? Primero, el nivel de confianza, 95%. ¿Y mi nivel de significancia cuánto sería? 0,05. Eso estamos diciendo que es la probabilidad que vamos a tener de equivocarnos. ¿Sí? En la intersección de los grados de libertad y el nivel de significancia que hemos decidido trabajar, hay un valor que se llama el valor crítico, ¿ya? En la intersección. En nuestro caso, ¿cuánto es? Grados de libertad. Nuestra tabla es 2 por 2. Entonces, ¿cuántos grados de libertad? 1. ¿Sí? ¿Y a cuánto de nivel de significancia? 0,05. ¿Cuál es el valor crítico que tengo? 3.84. ¿Sí? ¿Para qué me sirve este valor crítico? Para compararlo con el resultado del chi cuadrado que nosotros hemos obtenido. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer la interpretación? Ya aquí aterrizamos. Si el valor que nosotros hemos sacado de chi cuadrado es mayor a este valor crítico, vamos a decir que existe asociación estadísticamente significativa entre las variables que estamos sometiendo a prueba. ¿Hay o no hay asociación acá? Hay, pues. ¿Cuánto hemos sacado? 40.04. ¿Es mayor que 3.84? Sí. Existe asociación estadísticamente significativa, ¿ya? Con un nivel de significancia de 0,05, que es esa probabilidad de equivocarnos o que la hipótesis nula sea cierta, ¿sí? Y nosotros hemos definido, ¿ya? Por eso trabajamos con ese valor crítico. A ver, si yo hubiese querido trabajar con un nivel de confianza del 99%, ¿ya? Mi nivel de significancia, ¿cuánto sería? 0,01, ¿ya? Ahí voy a ser más exigente ¿con qué? Con el valor crítico, se supone. ¿Por qué? Porque le estoy dando más certeza a mi procedimiento de encontrar esa relación. Entonces, ¿cuánto sería el valor crítico al 99% de confianza o con su nivel de significancia 0,01? 6,63. ¿Sigue habiendo asociación? Claro que sí. Incluso podríamos decir que a un 99% de nivel de confianza existe asociación estadísticamente significativa entre el hecho de fumar durante el embarazo y el bajo peso al nacer. ¿Se entiende? Cada uno de esos son niveles de significancia. Ese 0,005, ¿cuánto de nivel de confianza tendrá?
¿Sí? Sí, 99.5, o sea, todavía más próximo al 100, por eso es 0,05. Ese 0,025, ¿cuánto de nivel de confianza tendrá? 29,75. Pero hagas restas, 1 menos 0,025, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 0,90 0,97 o 97.5% de nivel de confianza. ¿Se entiende? Ya, hasta ahí chalo, ¿ve? Les voy a enseñar a hacer la interpretación en la próxima clase del p-valor. ¿Ya? Nosotros sacamos, ¿qué cosa? Nosotros hemos obtenido